Albert Fish no aterrorizó Nueva York como un asesino joven, veloz o impulsivo, sino como algo mucho más desconcertante para la imaginación pública de los años 20 y 30. Un anciano de aspecto frágil, educado, gris, casi inofensivo, capaz de sentarse a la mesa de una familia humilde, sonreír con cortesía, hablar de trabajo, de granjas, de hijos imaginarios y de promesas laborales, y después llevarse a una niña para no devolverla jamás. Esa fue la parte más perturbadora de su caso. No parecía una amenaza. No tenía el aspecto del criminal que una familia habría temido al abrir la puerta. Parecía un hombre mayor, religioso, pobre, correcto, de modales suaves, alguien a quien se podía escuchar sin alarma. Y esa apariencia fue su arma más peligrosa. La prensa lo convirtió en una figura casi sobrenatural del horror estadounidense. Lo llamaron el vampiro de Brooklyn, el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria, el Moon Maniac, el hombre del saco. Cada apodo intentaba capturar una parte del espanto, pero ninguno bastaba. Porque Albert Fish no fue solamente un asesino, fue un depredador profundamente perturbado, un agresor de menores, un sádico, un hombre con delirios religiosos, una vida interior marcada por dolor, castigo, sangre, sacrificio, culpa y fantasías de una violencia extrema. Su caso provocó horror no solo por lo que hizo, sino por la pregunta que dejó abierta ante jueces, médicos, periodistas y jurados. Si un hombre tan claramente enfermo podía ser al mismo tiempo lo bastante consciente como para ser condenado a muerte. La enciclopedia jurídica enciclopedia.com recuerda que su juicio de 1935 giró precisamente alrededor de esa frontera borrosa entre locura médica y responsabilidad criminal, con un veredicto de culpabilidad y sentencia de muerte. Nació como Hamilton Howard Fish el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Su vida empezó lejos del mito oscuro que vendría después, pero no lejos del deterioro. Su padre era un hombre mayor cuando él nació y murió cuando Fish era todavía niño. La muerte paterna dejó a la familia en una situación difícil y su madre terminó enviándolo durante un tiempo a un orfanato, St. John's Orphanage, en Washington. EBSCO resume su infancia como marcada por la muerte del padre, el paso por un orfanato y el surgimiento temprano de conductas perturbadoras asociadas al sadomasoquismo y al castigo físico. El orfanato fue, según su propio relato, una escuela del dolor. Allí habría visto y sufrido castigos físicos, humillaciones y violencia disciplinaria. Él mismo diría más tarde que aquellas palizas habían torcido su mente, pero hay que ser extremadamente cuidadosos con esto. No porque el sufrimiento infantil no importe, sino porque no puede convertirse en excusa. Muchos niños fueron maltratados en instituciones duras y no se convirtieron en asesinos. En Fish, ese entorno pudo haber mezclado dolor, castigo, excitación, culpa y religión de una manera patológica. Pero entre sufrir y matar existe una frontera moral. Fish la cruzó una y otra vez por decisión propia. Desde joven mostró rasgos de una vida psíquica profundamente alterada. Era religioso de una forma sombría, obsesionado con el pecado, la expiación, el sacrificio y el dolor. Su relación con el sufrimiento era anormal, no solo porque lo soportara, sino porque parecía buscarlo. Con el tiempo, desarrolló prácticas de autolesión, fantasías sadomasoquistas y una especie de espiritualidad deformada donde el castigo físico se mezclaba con la idea de purificación. Esta combinación es fundamental para entender su perfil. En Fish, el dolor no era únicamente algo que infligía, también era algo que se infligía a sí mismo. Pero esa aparente autodestrucción no la hacía menos peligroso. Al contrario, en su mente, el dolor propio y el dolor ajeno pertenecían a un mismo universo de sacrificio, perversión y poder. La llamada tríada de McDonald no explica bien su caso. No se puede construir un perfil sólido solo a partir de crueldad animal, piromanía o enuresis, y menos aún en un criminal nacido en 1870, cuya infancia se conoce a través de relatos fragmentarios y muchas veces contaminados por su propia palabra. Fish debe entenderse desde otro mapa: trauma temprano, institucionalización, religiosidad delirante, sadomasoquismo extremo, parafilias graves, abuso sexual de menores, fantasías de sacrificio, pobreza, itinerancia, edad avanzada, manipulación social y una capacidad siniestra para parecer inofensivo. Su caso no es el del asesino joven que seduce desde la fuerza, sino el del anciano que se oculta en la debilidad.
Durante su vida adulta, trabajó en oficios modestos, entre ellos pintor de casas y trabajador manual. Se casó, tuvo hijos y llevó una existencia exterior que en ciertos momentos podía parecer convencional. Esa es otra parte inquietante del caso. Albert Fish no fue siempre un vagabundo completamente desconectado. Tuvo familia, tuvo hijos, participó en el mundo cotidiano, pero su vida interna estaba dominada por fantasías cada vez más extremas. La fachada de hombre pobre, trabajador y religioso convivía con una oscuridad que se desarrollaba en secreto. Sus propias confesiones deben tratarse con desconfianza. Fish dijo muchas cosas. Afirmó haber atacado a numerosos menores. Afirmó haber cometido actos en distintos estados. Algunas de sus afirmaciones pudieron ser verdaderas. Otras pudieron ser exageraciones, delirios o intentos de aumentar su propio horror ante policías, médicos y periodistas. Esto es muy importante. Un asesino como Fish no solo destruye con sus actos, también destruye con su relato. Puede mentir para causar dolor, para parecer más monstruoso, para alimentar su propia leyenda o para confundir a la investigación. Por eso, en su caso, hay que distinguir entre crímenes probados, confesiones creíbles, sospechas y fantasías no verificadas. Su primera víctima infantil más conocida antes de Grace Budd fue Francis McDonnell, un niño asesinado en 1924 en Staten Island. Francis tenía 8 años. Había salido a jugar y fue encontrado muerto en una zona boscosa. El crimen conmocionó a la comunidad, pero no llevó entonces a la captura de Fish. Después se le relacionaría también con la desaparición y muerte de Billy Gaffney, ocurrida en 1927 en Brooklyn, un caso que horrorizó por la edad del niño y por la incapacidad inicial de las autoridades para encontrar al responsable. Estos nombres deben ser recordados. Francis McDonnell, Billy Gaffney, Grace Budd. No son simples escalones hacia la captura. Son vidas infantiles destruidas por un depredador que sabía elegir a quienes menos podían defenderse. El modus operandi de Fish no era siempre idéntico, pero sí tenía elementos claros. Se acercaba a familias humildes, a niños o a entornos donde su aspecto de anciano no generaba alarma. Usaba nombres falsos, historias inventadas, promesas laborales, invitaciones, relatos de granjas o fiestas. Su apariencia era parte del método. Un hombre joven, fuerte y desconocido habría despertado más sospecha. Fish se presentaba como un abuelo, un trabajador mayor, un hombre de palabra lenta y modales suaves. Usaba la confianza como puerta. No forzaba siempre la entrada al mundo de la víctima, hacía que la puerta se abriera. Su firma psicológica iba mucho más allá del engaño. El modus operandi era la aproximación, la mentira, el nombre falso, la invitación, la extracción de la víctima del entorno familiar. La firma era la necesidad de sacrificio, dolor, dominio, ritual, humillación y posesión destructiva. En Fish, el crimen no terminaba en la muerte, continuaba en su imaginación, en su relato, en sus cartas, en su necesidad de prolongar el daño sobre las familias. Esto se ve con claridad en el caso de Grace Budd. El asesinato fue terrible, pero la carta enviada años después a la madre fue una segunda agresión. No mató solo a la niña, intentó destruir también la paz imposible de la familia. Grace Budd tenía 10 años cuando desapareció el 3 de junio de 1928. Su familia vivía en Nueva York. Su hermano mayor, Edward Budd, buscaba trabajo y había puesto un anuncio. Fish respondió usando el nombre falso de Frank Howard. Se presentó ante la familia como un hombre mayor que podía ofrecer empleo en una granja. Según el Crime Museum, Fish llegó a la casa de los Budd con una oferta laboral para Edward. Contó una historia sobre su supuesta familia y durante la visita vio a Grace. Después pidió llevarla a una supuesta fiesta y la familia, confiando en su trato amable, permitió que la niña lo acompañara. Ese momento es una de las escenas más dolorosas de la historia criminal estadounidense. Una familia humilde, esperanzada por una oportunidad de trabajo para el hijo, recibe a un anciano que parece amable. La madre lo ve sentado en su casa. El padre escucha su historia. El hermano piensa en empleo. La niña sale con él creyendo que irá a una fiesta. La trampa no se construyó con violencia visible, sino con cortesía. Esa es la crueldad específica del caso Budd. Fish no arrancó a Grace de la calle en un impulso.
Entró en la confianza de su familia, se sentó con ellos, comió o habló con ellos. Les hizo creer que era seguro. Después se la llevó. Grace no volvió. Durante años, su familia vivió en la incertidumbre. La desaparición de un niño produce un tipo de sufrimiento que no termina nunca. Cada día sin respuesta es una escena repetida. ¿Está viva? ¿Sufrió? ¿La tiene alguien? ¿Volverá? ¿La policía la encontrará? ¿Hicimos algo mal? Esa última pregunta es especialmente cruel, porque las familias de víctimas suelen culparse por haber confiado, por no haber visto, por haber permitido una salida que parecía inocente. Pero la responsabilidad no fue de los Bad, fue de Albert Fish. Él diseñó la mentira, él explotó la confianza, él eligió a Grace. Durante 6 años, el caso permaneció sin resolver. Entonces, en noviembre de 1934, la familia recibió una carta. No era una petición de rescate, no era una confesión arrepentida, era una carta obscena, cruel, llena de detalles sobre la muerte de Grace. Enciclopedia.com señala que la carta enviada a la familia Bad en 1934 contenía un relato de la muerte de la niña con indicios de autenticidad y que el análisis de la papelería monogramada ayudó a los detectives a rastrear a Fish hasta una pensión de Manhattan, donde fue detenido el 13 de diciembre de 1934. La carta fue el error decisivo y, al mismo tiempo, una expresión perfecta de su firma. Fish no tenía que escribirla. Si hubiera guardado silencio, quizá habría seguido fuera del alcance de la policía, pero necesitaba revivir el crimen, causar dolor, imponerse sobre la familia, hacer que la madre de Grace imaginara lo ocurrido. Este acto revela un sadismo psicológico profundo. La carta no fue solo una confesión, fue un arma tardía, un ataque contra el duelo. El rastreo de esa carta demuestra cómo una investigación puede depender de detalles materiales pequeños: la papelería, el monograma, el lugar de compra, la dirección, la pensión, la caligrafía, las notas previas. El asesino, que había usado nombres falsos, dejó un rastro físico. La letra lo unió a la nota enviada años antes a la familia. La investigación reconstruyó lo que su voz intentaba ocultar. La mentira de Frank Howard empezó a derrumbarse hasta revelar a Albert Fish. Cuando fue detenido, no opuso una resistencia dramática. Su aspecto no coincidía con la magnitud del horror. Era un hombre mayor, delgado, gris, pobremente vestido. Esa discrepancia fue parte del impacto público. El acusado no parecía un monstruo teatral, parecía un anciano deteriorado. Y sin embargo, detrás de esa apariencia se acumulaban confesiones, fantasías, agresiones y asesinatos. El caso Fish recordó a la sociedad que el peligro no siempre entra con fuerza, a veces entra con voz suave. Antes de seguir, si este tipo de análisis criminal te interesa, puedes suscribirte al canal para acompañar otros perfiles reales tratados con rigor, sin glorificar al asesino y manteniendo siempre la memoria de las víctimas en el centro. El juicio comenzó en marzo de 1935 en White Plains, Nueva York. La defensa intentó demostrar que Fish estaba legalmente loco. La acusación sostuvo que, aunque su mente estuviera profundamente perturbada, sabía distinguir el bien del mal y había actuado con engaño, planificación y ocultación. La cuestión era extremadamente compleja. Médicos y psiquiatras se enfrentaron a un acusado que parecía reunir algunos de los rasgos más extremos de enfermedad mental: sadomasoquismo, delirios religiosos y compulsiones violentas. Pero también había pruebas de cálculo, nombres falsos, elección de víctimas, cartas, huida, ocultación, manipulación de familias. El jurado tuvo que responder a una pregunta brutal. ¿Era Fish un enfermo tan grave que debía ser internado en una institución mental? ¿O era un asesino legalmente responsable que debía morir en la silla eléctrica? Weir, en un texto de Deborah Bloom sobre el caso, recuerda que el juicio planteó precisamente esa tensión ética. Si Fish estaba lo bastante loco para un hospital psiquiátrico o lo bastante cuerdo para ser condenado a muerte. Desde el punto de vista clínico, Albert Fish presentaba rasgos extremos: sadomasoquismo, delirios religiosos, autolesión, posible psicosis, parafilias graves, obsesiones con el pecado y el sacrificio, y una vida sexual y violenta profundamente distorsionada. Pero la locura clínica
y la irresponsabilidad penal no siempre son lo mismo. Un hombre puede estar gravemente enfermo y aún así entender que sus actos son prohibidos, ocultarlos, mentir, elegir el momento y escapar. Fish usó un alias, engañó a la familia Budd, se llevó a Grace bajo una excusa, no regresó, guardó silencio durante años, luego escribió una carta que sabía que provocaría horror. Todo eso indicaba conciencia práctica. Su caso es uno de los más difíciles porque no permite una respuesta cómoda. Si se dice que era simplemente un monstruo malvado, se borra la evidencia de una mente profundamente trastornada. Si se dice que era simplemente un enfermo, se borra su manipulación, su responsabilidad y la humanidad de las víctimas. La verdad está en una zona más incómoda. Fish era un hombre con graves alteraciones mentales y al mismo tiempo un depredador capaz de planificar, engañar y actuar con responsabilidad criminal. Comprender su patología no significa absolverlo. La parte forense del caso Grace Budd fue muy diferente a investigaciones modernas. No existía ADN, no había análisis criminal computarizado. La identificación del responsable no llegó por una muestra biológica, sino por documentos, caligrafía, papelería, testigos y confesión. La escena original estaba perdida en el tiempo. Habían pasado 6 años. Muchos rastros físicos habían desaparecido. La carta fue, en cierto modo, la escena reabierta. La palabra del asesino volvió a activar la investigación. El contenido de la carta no debe reproducirse aquí con detalle. No hace falta. Fue suficientemente cruel como para destruir emocionalmente a cualquier familia y suficientemente específico como para permitir a los investigadores creer que el autor sabía lo que había ocurrido. History recuerda que Fish fue ejecutado por el asesinato de Grace Budd y que años después envió una carta a la madre describiendo el crimen, lo que permitió finalmente vincularlo con el caso. La tentación de repetir detalles grotescos del caso Fish es grande porque su historia está llena de elementos extremos, pero un relato serio debe resistir el morbo. Lo importante no es recrear el sufrimiento de Grace ni de otros menores. Lo importante es entender el mecanismo. Un adulto mayor con apariencia inofensiva, una familia engañada, una niña aislada, un crimen, años de silencio y una carta usada para prolongar el daño. La violencia contra menores no debe convertirse en espectáculo. Debe narrarse con sobriedad, porque cada exceso descriptivo puede acabar sirviendo más al asesino que a la memoria de la víctima. La victimología de Fish muestra un patrón de vulnerabilidad infantil. Sus víctimas eran niños. Eso lo coloca en una categoría especialmente repulsiva de depredación. No buscaba rivales, no buscaba adultos capaces de defenderse. Buscaba menores, personas pequeñas, confiadas, dependientes de adultos, fácilmente manipulables por una figura que parecía mayor y respetable. La cobardía del perfil es evidente. Su supuesta complejidad psicológica no debe ocultar esto. Atacaba a quienes menos podían resistir. Además, en algunas de sus declaraciones, afirmó haber elegido víctimas de familias pobres o marginadas porque pensaba que la policía no investigaría con la misma intensidad. Esta afirmación, si se toma con cautela por venir de un mentiroso, aún así revela una verdad social. Los depredadores perciben jerarquías de protección. Saben que algunas familias tienen menos poder, menos recursos, menos contactos, menos voz pública. En el caso de Grace Budd, la familia era humilde y buscaba trabajo. Fish no entró en una mansión vigilada. Entró en una casa donde una promesa de empleo podía abrir una puerta. El contexto histórico también importa. Estados Unidos en los años 20 y 30 no tenía las herramientas de comunicación, alerta infantil y seguimiento policial actuales. Un hombre podía usar un nombre falso, viajar, alojarse en pensiones, cambiar de ciudad y desaparecer con mucha más facilidad. Las familias publicaban anuncios, respondían a ofertas, confiaban en desconocidos de otra manera. La pobreza hacía que una oportunidad laboral pareciera urgente. Fish explotó ese mundo. No fue un genio criminal, fue un hombre que supo usar las grietas de su época. Su aspecto fue otra grieta. El anciano amable no encajaba con la imagen del asesino infantil. Hoy sabemos que los agresores pueden parecer respetables, ancianos, religiosos, familiares, profesionales o vecinos. Pero en aquella época, como ahora, la apariencia podía bloquear la sospecha. La familia Budd lo vio como un hombre mayor que ofrecía trabajo. Su edad parecía garantía. En realidad,
Era una máscara biológica, la vejez usada como camuflaje. La figura de Fish también plantea una cuestión sobre el mal y la religión. Él hablaba de ángeles, sacrificios, castigos, mandatos, penitencia. Su mente mezclaba lenguaje bíblico con violencia, pero no debe confundirse religión con crimen. Fish no representa la fe, representa una mente que deformó símbolos religiosos para justificar o interpretar sus impulsos. Esto ocurre en distintos perfiles. El asesino toma un lenguaje moral o espiritual y lo convierte en coartada de dominio. El resultado no es religión, sino delirio y sadismo usando palabras religiosas. El sadomasoquismo extremo de Fish fue una parte central de su diagnóstico. Se autolesionaba, buscaba dolor y lo convertía en parte de su identidad. History recoge que los psiquiatras hablaron de su obsesión sadomasoquista y de autolesiones, incluyendo agujas insertadas en su cuerpo, halladas o detectadas en exámenes médicos. Este dato es clínicamente relevante, pero también puede alimentar morbo. Lo importante es comprender que Fish había construido una relación patológica con el dolor. Para él, el dolor podía ser castigo, placer, sacrificio, expiación y poder. Cuando esa relación se proyectó sobre niños, se convirtió en una amenaza extrema. La autolesión no lo hacía menos violento hacia otros. Al contrario, mostraba que su umbral de relación con el daño estaba completamente distorsionado. El juicio terminó con un veredicto de culpabilidad. Fue condenado a muerte. La defensa no logró convencer al jurado de que su enfermedad mental anulaba su responsabilidad legal. Fue enviado a Sing Sing. El 16 de enero de 1936 fue ejecutado en la silla eléctrica. History recuerda su ejecución en Sing Sing ese día y señala que las autoridades lo consideraban uno de los asesinos más perturbadores de la historia estadounidense. Su ejecución no resolvió las preguntas: ¿cuántas víctimas reales tuvo? ¿Cuántas de sus confesiones eran ciertas? ¿Cuántas eran delirios o exageraciones? ¿Qué parte de su mente era psicosis y qué parte era sadismo consciente? ¿Habría debido morir en la silla eléctrica o pasar el resto de su vida en una institución psiquiátrica? Estas preguntas no tienen una respuesta simple, pero una cosa sí es clara: sus víctimas no fueron delirios. Francis McDonnell no fue un símbolo. Billy Gaffney no fue una fantasía. Grace Budd no fue una idea. Eran niños. Tenían nombres, familias, vidas y futuros. La historia de Grace Budd debe ocupar el centro del guión, no la carta, no el apodo, no la ejecución. Grace era una niña de 10 años. Vivía con una familia que intentaba salir adelante. Fue llevada por un hombre que se ganó la confianza de su hogar. Su familia la buscó durante años. Su madre recibió una carta que ningún ser humano debería recibir. Esa es la verdadera historia. Todo lo demás debe girar alrededor de esa pérdida. La historia de Francis McDonnell también exige memoria. Era un niño de 8 años. Su muerte, en 1924, ocurrió antes de que el nombre de Albert Fish se uniera públicamente al horror. Su familia también sufrió la desaparición, el hallazgo, el duelo y la incertidumbre. El hecho de que el caso Budd sea más famoso no debe borrar a Francis. Lo mismo ocurre con Billy Gaffney, cuya desaparición y muerte fueron durante años parte de un conjunto de sospechas y confesiones difíciles de ordenar. Las víctimas infantiles de Fish no deben quedar reducidas a ejemplos de su monstruosidad. Eran personas pequeñas, con vidas propias, y eso debe pesar más que la figura del agresor. El perfil psicológico final de Albert Fish es uno de los más extremos y complejos de la historia criminal. Presentaba sadismo, masoquismo, pedofilia, posibles delirios religiosos, autolesión, manipulación, mendacidad, fantasía de sacrificio, comportamiento depredador y una capacidad para parecer benigno ante quienes no sabían lo que ocultaba. No fue un asesino de una sola motivación. No puede explicarse únicamente por deseo sexual, ni por locura, ni por religión, ni por trauma. Fue una convergencia de patologías y elecciones. Esa palabra, elecciones, debe permanecer, porque incluso en su locura, Fish eligió engañar, aislar, matar y escribir. La cultura popular ha convertido a Albert Fish en una figura de horror casi insoportable. Libros, documentales, artículos y programas lo presentan a menudo como uno de los criminales más depravados de la historia. Ese lugar cultural puede ser comprensible por la gravedad de sus actos, pero también es peligroso. Si se cuenta mal, Fish se convierte en espectáculo de abyección. Si se cuenta bien,
Su caso debe servir para estudiar la manipulación de la confianza, el peligro de los depredadores aparentemente inofensivos, los límites de la justicia penal ante la enfermedad mental y la necesidad de proteger a los menores sin convertir su sufrimiento en mercancía narrativa. En el caso Fish, el horror no está solo en la violencia, está en la contradicción entre apariencia y realidad. El hombre gris, el anciano amable, el supuesto trabajador llamado Frank Howard, el visitante que se sienta a la mesa, el desconocido que habla de una fiesta. Esa es la máscara. La otra cara es el depredador que llevaba dentro una vida mental de sacrificio y daño. El crimen real, cuando se cuenta con seriedad, debe arrancar la máscara, pero no para admirar el horror que hay detrás, sino para entender cómo pudo entrar sin ser detenido. Si este relato te ayuda a mirar estos casos desde una perspectiva más seria, puedes suscribirte al canal para seguir explorando perfiles criminales reales, con respeto, precisión y memoria para quienes fueron silenciados. La investigación que lo atrapó muestra una lección importante. A veces el asesino cae no por el crimen mismo, sino por su necesidad de volver a tocarlo. Fish fue atrapado porque escribió, porque no pudo dejar en paz a la familia Batt, porque necesitó imponer su relato. Esa necesidad lo delató. Igual que BTK cayó por volver a comunicarse, Fish cayó por convertir el dolor ajeno en correspondencia. El asesino que busca prolongar su dominio a través de la palabra deja rastros. La carta fue crueldad, pero también fue evidencia. Su caso también dejó una pregunta sobre la pena de muerte. Fish estaba claramente perturbado. Muchos psiquiatras discutieron su estado mental, pero el jurado lo declaró responsable. La sociedad de 1935 decidió que debía morir. Hoy el caso seguiría siendo profundamente controvertido. Algunos defenderían internamiento psiquiátrico de por vida, otros defenderían cadena perpetua, otros verían en sus crímenes una justificación de la pena capital. Lo importante para este guión no es resolver el debate, sino mostrar que su caso obligó a millar una zona incómoda. Un hombre puede ser monstruosamente enfermo y aún así criminalmente responsable. La palabra monstruo aparece inevitablemente alrededor de Albert Fish, pero conviene usarla con cuidado. Llamarlo monstruo expresa rechazo moral. Sin embargo, si se usa demasiado, puede ocultar que era humano, que caminaba por calles reales, que hablaba con familias reales, que usaba herramientas reales de engaño. Si se lo convierte en criatura sobrenatural, se pierde la lección. Fish no necesitó colmillos ni sombras imposibles. Necesitó una historia falsa, modales amables y una familia que creyó en una oportunidad. La verdadera advertencia de su caso es que la maldad puede presentarse como ayuda, una oferta de trabajo, una invitación a una fiesta, un anciano que dice tener hijos, un visitante que parece respetuoso. En los crímenes contra menores, la manipulación de adultos cercanos es una herramienta frecuente. El depredador no siempre se dirige solo al niño. A veces conquista primero la confianza de la familia. Fish hizo exactamente eso. Por eso el caso Batt sigue siendo tan doloroso. La trampa no se cerró en la calle. Se cerró en el interior de una taza que quería creer en la bondad de un desconocido. Aún así, no se debe convertir la historia en una invitación a la paranoia absoluta. La mayoría de personas mayores, trabajadores pobres o desconocidos que ofrecen ayuda no son peligrosos. Pero sí es una advertencia sobre señales, verificación, límites y protección. La confianza no debe ser ciega cuando involucra a menores. Una historia no comprobada, una invitación improvisada, una promesa demasiado conveniente, un adulto desconocido que quiere llevarse a un niño. Todo eso debe activar prudencia. Esta lección, trágicamente, llegó demasiado tarde para Grace. El legado de Albert Fish en la cultura criminal es oscuro, porque une elementos que la sociedad teme de forma profunda: infancia, engaño, religión deformada, sadismo, canibalismo, vejez, locura, cartas, pena de muerte. Pero esa acumulación no debe borrar lo esencial. No estamos ante una leyenda de horror. Estamos ante niños asesinados, familias destruidas, una madre que recibió una carta diseñada para torturarla, un juicio que expuso la incapacidad de la época para separar con claridad enfermedad mental y responsabilidad, un hombre que usó su apariencia de fragilidad como arma. Su muerte en Sing Sing cerró el expediente penal, pero no cerró la herida cultural.
Albert Fish siguió siendo estudiado porque representa una forma extrema de depredación. Sin embargo, estudiar no debe significar fascinación. La fascinación puede ser una trampa, especialmente con criminales tan grotescos. Cuanto más extremo es el caso, más fácil es olvidar a las víctimas y mirar solo al abismo del asesino. El relato serio debe hacer lo contrario, mirar al asesino lo justo para entenderlo y después volver a los nombres de quienes fueron destruidos. Grace Budd, Francis McDonnell, Billy Gaffney y otras posibles víctimas, sospechadas o nunca confirmadas, que pudieron haber quedado perdidas entre confesiones dudosas, archivos incompletos y fantasías de un hombre que usaba la mentira como parte de su identidad. Cada nombre confirmado debe ser tratado como una vida, no como un elemento de una lista macabra. Cada sospecha debe manejarse con prudencia. Cada detalle debe respetar el límite de no convertir el sufrimiento infantil en espectáculo. La reflexión final sobre Albert Fish debe ser fría, pero no morbosa. Fue un hombre profundamente enfermo, sí. Fue un sádico, un depredador y un asesino, también. Su mente estaba llena de castigo, dolor, religión distorsionada y fantasías violentas. Pero sus actos no fueron nubes incomprensibles de locura. Hubo engaño, hubo selección, hubo oportunidad, hubo ocultación, hubo una carta, hubo una familia destruida 2 veces, primero por la desaparición, después por la confesión cruel. El crimen real contado con seriedad no debe convertirlo en mito, debe reducirlo a sus mecanismos. Un anciano que usa un nombre falso, una promesa de trabajo, una familia humilde, una niña que confía, una carta que delata, un juicio que enfrenta psiquiatría y justicia, una ejecución que no responde a todas las preguntas, y en el centro, víctimas infantiles que nunca debieron ser absorbidas por el nombre de su asesino. Albert Fish quiso hacer de su violencia una especie de ritual. Quiso envolver sus actos en religión, dolor, sacrificio y horror. Pero el relato debe quitarle esa grandeza falsa. No hubo sacrificio, hubo asesinato, no hubo mandato divino, hubo depredación, no hubo destino, hubo decisiones, y cada decisión cayó sobre alguien más débil que él. Esa es la verdadera oscuridad del vampiro de Brooklyn. No que fuera una criatura imposible, sino que fue posible. Posible en una pensión, posible en una ciudad moderna, posible en una familia que buscaba trabajo, posible bajo la apariencia de un hombre gris. Y por eso su caso debe contarse no para alimentar miedo vacío, sino para recordar que el mal más peligroso no siempre amenaza desde lejos. A veces llama a la puerta con educación, se sienta a la mesa y espera a que alguien confíe. La última imagen no debe ser la silla eléctrica, ni la carta, ni el rostro envejecido de Fish. Debe ser Grace Budd antes de salir de casa, todavía viva, todavía niña, todavía dentro de un mundo donde una fiesta parecía una promesa inocente. Debe ser Francis McDonnell jugando antes de desaparecer. Debe ser Billy Gaffney antes de convertirse en expediente. Ellos son el centro. Todo lo demás, los apodos, el juicio, la locura, la ejecución y la leyenda, debe quedar alrededor de sus nombres, nunca por encima. Porque si algo enseña este caso es que incluso el horror más extremo puede empezar con una escena cotidiana. Una puerta abierta, una familia que escucha, un desconocido que sonríe y una confianza que, en manos de un depredador, se transforma en condena. Albert Fish murió en 1936, pero la advertencia que dejó sigue viva. Ninguna apariencia, ninguna edad, ninguna palabra amable debe pesar más que la protección de quienes no pueden protegerse solos. Hasta pronto.